Un hombre sin rostro convirtió carreteras, parques y calles tranquilas de California en escenarios de terror. Atacaba, desaparecía y luego escribía cartas para burlarse de todos. Pero lo más inquietante no fue solo lo que hizo, sino cómo logró seguir siendo un misterio durante décadas. Quédate hasta el final porque la última pregunta sobre el Zodíaco sigue siendo la más perturbadora. El primer ataque que abrió la pesadilla. Todo comenzó en una noche aparentemente común, el 20 de diciembre de 1968. Betty Lou Jensen, de 16 años, y David Faraday, de 17, estaban en una zona solitaria de Lake Herman Road, buscando un momento tranquilo lejos del ruido de la ciudad. Eran jóvenes, no tenían enemigos conocidos y nada hacía pensar que estaban en peligro. Pero alguien apareció desde la oscuridad. Un desconocido se acercó al coche y disparó sin dar explicaciones. David cayó junto al vehículo. Betty intentó escapar corriendo, pero no llegó lejos. En segundos la escena quedó en silencio. Lo extraño fue que no había un motivo claro. No hubo robo, discusión ni señales de una pelea previa. Solo casquillos, cuerpos y preguntas. En ese momento la policía pensó en un crimen brutal, quizá aislado. Nadie imaginaba que aquel ataque sería el primer capítulo de una historia que marcaría para siempre la criminología moderna. La llamada que cambió todo. 7 meses después, otra pareja fue atacada en Blue Rock Springs. Darnell Ferrin, una joven madre de 22 años, estaban con Michael McGough, de 19, dentro de un coche estacionado. Un vehículo se acercó, se fue y luego regresó. Esa segunda aparición fue la señal de que algo terrible estaba por ocurrir. Un hombre bajó con una linterna, caminó hacia ellos y abrió fuego. Darlene murió poco después en el hospital, pero Michael sobrevivió. Y eso cambió todo porque por primera vez alguien podía describir, aunque fuera de forma confusa, al atacante. Pero la parte más escalofriante llegó minutos después. Una voz llamó a la policía y confesó el ataque. No solo eso, también se atribuyó el asesinato de Betty y David. Esa llamada convirtió 2 escenas separadas en un mismo patrón. Ya no se trataba de un asesino cualquiera. Era alguien que quería ser escuchado. Alguien que no solo mataba, sino que necesitaba controlar el relato. Y ahí empezó el verdadero juego del Zodíaco. Las cartas que convirtieron el miedo en espectáculo. Poco después, varios periódicos recibieron cartas casi idénticas. El autor describía detalles de los crímenes que solo el asesino o la policía podían conocer. Pero lo más extraño era que no solo buscaba confesar, quería que sus mensajes fueran publicados. En esas cartas apareció un código formado por cientos de símbolos. El asesino exigía que se difundiera, amenazando con matar a más personas si no le obedecían. La ciudad quedó atrapada en una mezcla de pánico y curiosidad. Todos hablaban de él, todos querían descifrarlo. Cuando el primer criptograma fue resuelto, reveló una mente obsesionada con la muerte, el control y una idea delirante de poder sobre sus víctimas. Años más tarde, otro de sus códigos más famosos, conocido como Z340, fue resuelto por un equipo de analistas en 2022, y el FBI confirmó que el caso seguía abierto y sin identidad oficial del asesino. El Zodíaco entendió algo aterrador. La atención podía ser otra arma. El ataque del lago y la firma del monstruo. El 27 de septiembre de 1969, el caso tomó un giro aún más extraño. Brian Harnell y Cecilia Shepard estaban descansando junto al lago Berryessa cuando vieron acercarse a un hombre vestido de negro. Llevaba una capucha, gafas oscuras y en el pecho un símbolo, un círculo cruzado, la marca que ya se asociaba con el Zodíaco. El hombre inventó una historia sobre una fuga, pidió dinero y ordenó que se ataran. Parecía un robo, pero era una trampa. Cuando los tuvo indefensos, sacó un cuchillo y atacó. Brian sobrevivió, Cecilia no. Y el asesino, antes de irse, escribió en la puerta del coche fechas, lugares y métodos de sus crímenes. Era como si estuviera dejando una firma macabra. Este ataque mostró algo nuevo. El Zodíaco no dependía de un solo método. Podía disparar, apuñalar, engañar, disfrazarse y actuar a plena luz del día. Eso lo hacía aún más impredecible. El taxista y el error que pudo cambiar la historia. Semanas después, el Zodíaco atacó en San Francisco. Esta vez la víctima no fue una pareja en un lugar solitario, sino Paul Steen, un taxista de 29 años.
El asesino subió como pasajero, lo mató y cortó un pedazo de su camisa. Ese fragmento luego aparecería en una carta, como prueba de que él era el responsable. Pero esta escena tuvo un detalle que todavía provoca escalofríos. Unos testigos vieron al sospechoso salir del taxi. La policía recibió el aviso, pero por un error en la descripción inicial, algunos agentes buscaron a una persona equivocada. Un oficial llegó a cruzarse con un hombre blanco, robusto, tranquilo, que caminaba cerca de la zona. No lo detuvo. Poco después la descripción fue corregida. Ya era tarde. El hombre había desaparecido. Ese pudo haber sido el momento en que el caso terminaba. Pero no ocurrió, y el Zodíaco no tardó en burlarse de la policía, insinuando en sus cartas que había estado más cerca de lo que ellos querían admitir. Los sospechosos y las pistas que nunca cerraron. Con los años aparecieron muchos nombres. Algunos parecían encajar de forma inquietante, pero ninguno cerró por completo el rompecabezas. Arthur Lake Allen fue uno de los sospechosos más conocidos. Vivía cerca de varias zonas relacionadas con el caso, tenía interés por los códigos y poseía objetos que alimentaron las sospechas. Sin embargo, las pruebas físicas no lograron vincularlo de manera definitiva. También se mencionaron otros nombres como Lawrence Kane, Richard Gaikowski y Rick Marshall. Cada uno tenía detalles llamativos, parecidos físicos, posibles conexiones, comportamientos extraños o coincidencias geográficas. Pero una coincidencia no es una condena. Décadas después apareció Gary Francis Post, señalado por un grupo privado de investigadores como posible zodíaco. La teoría llamó la atención, pero las autoridades no la confirmaron. De hecho, medios y agencias han recordado que el caso continúa oficialmente sin resolver. Y ahí está lo desesperante. Cada sospechoso parece acercarnos a la verdad, pero siempre falta la pieza final. El legado de un misterio que sigue vivo. El Zodíaco no fue solo un asesino. Fue un manipulador del miedo. Entendió que una carta podía paralizar una ciudad, que un símbolo podía volverse una pesadilla colectiva, y que una amenaza podía ser casi tan poderosa como un ataque real. Oficialmente se le atribuyen 5 muertes confirmadas, aunque él afirmó haber matado a muchas más. Esa diferencia es clave, porque parte de su estrategia era agrandar su propia leyenda. Quería parecer omnipresente, como si pudiera estar en cualquier calle, detrás de cualquier faro, en cualquier llamada telefónica. Y lo más inquietante es que nunca hubo una captura, una confesión verificada ni un cierre absoluto. Las cartas, los códigos, las huellas, los sobrevivientes y los sospechosos dejaron un mapa lleno de rutas cortadas. Por eso este caso sigue fascinando, porque no solo pregunta quién mató, sino cómo alguien pudo convertir su anonimato en una forma de poder. El Zodíaco desapareció, pero su sombra quedó atrapada en la historia. El caso del Zodíaco no solo impacta por la violencia de sus crímenes, sino por la forma en que convirtió el miedo en un espectáculo público. Sus cartas, códigos y amenazas demostraron que buscaba algo más que matar. Quería dominar la conversación, humillar a las autoridades y permanecer en la mente de todos. Aunque surgieron sospechosos, pistas y teorías durante décadas, ninguna prueba logró cerrar el caso de manera definitiva. Por eso su historia sigue inquietando, porque representa el poder del anonimato, la obsesión por el control y una pregunta que aún pesa sobre la historia criminal. ¿Quién fue realmente? El Zodíaco sembró terror, desafió a la policía, manipuló a la prensa y dejó tras de sí una de las preguntas más oscuras del crimen moderno. ¿Fue un hombre común que logró engañar a todos? ¿O alguien que estuvo demasiado cerca de las autoridades para ser descubierto? Déjanos tu opinión en la cajita de comentarios. ¿Crees que el verdadero Zodíaco ya fue señalado? ¿O su identidad sigue enterrada en alguna pista olvidada? Y si te gustó este video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más historias como esta. Nos vemos en la próxima ocasión.